Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez Moon DS. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, llenos de energía positiva y listos para sumergirse en un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca el corazón Superíndice 3N a muchos, especialmente si son fans de las series turcas como yo. Y es que tenemos noticias fresquitas de Demet Özdemir. La talentosísima actriz que nos ha robado el aliento en múltiples ocasiones. Vamos a descentrar aún más menos a su mayor deseo para este aún más menos, o en lo que respecta al amor. A su que rense para un chismecito ligero, pero informativo y sobre todo, para conectar con una de las actrices Mood S queridas de Turquía. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Hagan clic en ese botoncito rojo. No se perderán en ninguna de las actualizaciones, noticias, chismes y análisis que les traigo cada semana. Además si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y por supuesto si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. No saben lo motivada que me siento cuando veo sus comentarios y el cariño que me brindan. Gracias de verdad. Ahora sin ese preámbulos, vamos a hablar de Demet y su corazón Superíndice 3N. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices Moon S populares y talentosas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series de con copyright cito como Erkenci Quay Pu Jaro Madrugador, que la catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, y Moon S recientemente Doyduyune Kaderindir, Tu hogar es tu destino. Su carisma, su belleza y su talento actoral la han convertido en una de las favoritas del público. No solo en Turquía, sino en muchísimos países donde sus series han sido un rotundo con copyright cito. Podemos hablar de Spau más menos a Latinoamu copyright rica. Demet ha conquistado corazones por todo el mundo. El aún más menos o pasado, Demet contrajo matrimonio con el cantante Oyuzhan Párrafo, en una boda de ensueu más menos o que fue la comidilla de la prensa rosa turca. Parecuan la pareja perfecta irradiaban felicidad y amor en cada aparicio Superíndice 3N pública. Las fotos de la boda eran espectaculares, llenas de detalles y de celebridades turcas. Fue un evento que acaparó Superíndice 3 titulares y que hizo suspirar a muchos. Todos pensábamos que habíamos encontrado a la pareja perfecta, que su amor iba a durar para siempre. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la pareja anunció Superíndice 3 su divorcio a principios de este aún más menos o. Fue una noticia impactante que dejó Superíndice 3 a muchos fans con el corazón Superíndice 3N roto. Recuerdo perfectamente el día que saltó Superíndice 3 la noticia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto. Nadie entiendo a copyright agua pasado. Las especulaciones fueron muchísimas, desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió Superíndice 3. Pero bueno, como dicen, la vida sigue. Y Demet con su fortaleza y optimismo característicos, estuvo enfocada en seguir adelante y construyendo un futuro brillante. Y aquí es donde entra en juego su mayor deseo para este aún más menos o en lo que respecta al amor. A pesar del dolor y la decepción Superíndice 3N, Demet ha demostrado ser una mujer resiliente y con una gran capacidad para superar los obstáculos. Su actitud positiva ante la vida es realmente admirable. Recientemente Demet ha dado varias entrevistas donde ha hablado abiertamente sobre su vida personal y profesional. En estas entrevistas ha expresado su deseo de encontrar un amor verdadero, un amor que sea genuino, sincero y duradero. Ella misma ha dicho que no estuvo buscando un príncipe azul, ni una historia de cuento de hadas. Lo que realmente anhela es una conexión Superíndice 3N real con alguien que la entienda, la apoye y la ame por quien es, con sus virtudes y sus defectos. Creo que es una postura muy madura y realista. Después de todo, todos sabemos que los cuentos de hadas no existen y que las relaciones perfectas son solo producto de la imaginación Superíndice 3N. Demet ha aprendido mucho de sus experiencias pasadas. Ha madurado y ha refinado sus prioridades. Ahora sabe lo que quiere y lo que no quiere en una relación Superíndice 3N. Y estuvo dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario para encontrar a la persona adecuada. Ha aprendido a valorar la honestidad,
la comunicación superíndice 3N y el respeto mutuo en una relación superíndice 3N. Ya no se conforma con menos de lo que se merece. Pero aquí viene lo interesante, Demet no es tú desesperada por encontrar el amor. No es tú saliendo a buscarlo activamente. Ella cree que el amor llega cuando menos lo esperas, cuando es tú ese enfocado en tus propios proyectos y en ser la mejor versión superíndice 3N de ti mismo. Ella es tú concentrada en su carrera, en su crecimiento personal y en disfrutar de la vida al máximo. Y confía en que en el momento oportuno el amor la encontrará. Me encanta esta actitud. Creo que es fundamental no obsesionarse en la búsqueda del amor y en cambio enfocarse en uno mismo, en crecer como persona y en disfrutar de las cosas que te hacen feliz. Además de ese, Demet ha dejado claro que no se define por su estado civil. Ella es una mujer independiente, exitosa y feliz, que no necesita una pareja para sentirse completa. El amor para ella es un complemento, algo que puede enriquecer su vida, pero no es una necesidad. Y creo que este es un mensaje muy importante especialmente para las mujeres. Es fundamental entender que nuestra felicidad no depende de tener una pareja y que podemos ser plenas y realizadas por nosotras mismas. Entonces, ¿cuál es el mayor deseo de Demet Özdemir para este aún más menos o en lo que respecta al amor? Pues, no es encontrar una pareja a toda costa. Es estar abierta al amor, a la posibilidad de conocer a alguien especial, pero sin presiones ni expectativas irreales. Es confiar en el destino y dejar que las cosas fluyan de forma natural. Y sobre todo es seguir amándose a sí misma, cuidando de su corazón superíndice 3N y siendo fiel a sus valores. Creo que es una actitud muy sabia y admirable. Muchas veces, nos obsesionamos con encontrar el amor y nos olvidamos de nosotros mismos. Nos dejamos llevar por la ansiedad y las expectativas sociales, y terminamos tomando decisiones apresuradas que nos pueden hacer aún más menos o, Demet nos da una lección superíndice 3N importante, el amor verdadero empieza por uno mismo. Cuando nos amamos y nos respetamos, atraemos a personas que nos valoran y nos hacen felices. Es como un IMUDN, atraemos aquello que irradiamos. Y no solo eso, sino que también Copyright N creo que su postura es muy inspiradora para muchas mujeres que como ella, han pasado por una ruptura amorosa. Demet demuestra que el final de una relación superíndice 3N no es el fin del mundo. Es una oportunidad para reinventarse, para crecer y para aprender. Es un nuevo comienzo, lleno de posibilidades y de esperanza. Es como cerrar un capítulo y empezar a escribir uno nuevo con mood de ese sabiduría y fortaleza. Por supuesto, todos queremos ver a Demet feliz y enamorada. Ella se merece lo mejor del mundo. Pero lo importante es que ella es tu copyright bien consigo misma, que se sienta plena y realizada. Y estoy segura de que cuando llegue el momento adecuado, el amor la encontrará. Kizu, ese ya la es tu copyright buscando y ella ni siquiera lo sepa. El amor puede estar a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de su talento en la pantalla, apoyando sus proyectos y celebrando sus condieresis copyrightsitos. Porque Demet Özdemir es mucho mood ese que una actriz. Es una mujer fuerte e inspiradora y con un gran corazón superíndice 3N. Y eso es lo que realmente importa. Me encanta verla en sus nuevas series y películas. Siempre me sorprende con su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. En resumen, el mayor deseo de Demet Özdemir para este aún más menos o en el amor no es una búsqueda desesperada, sino una apertura a la posibilidad, combinada con un profundo amor propio y una confianza en el destino. Una lección superíndice 3N valiosa para todos nosotros. Y creo que es una lección superíndice 3N que todos deberíamos aprender. No importa si somos famosos o no, todos merecemos ser felices y encontrar el amor, pero siempre desde una perspectiva sana y equilibrada. Pero, ¿qué copyright podemos aprender de la experiencia de Demet? Más allá de su postura sobre el amor, podemos rescatar su profesionalismo y dedicación superíndice 3N a su carrera. A pesar de los momentos difíciles en su vida personal, siempre ha mantenido su compromiso con su trabajo y con sus fans. Eso demuestra su gran integridad y su pasión por lo que hace. También Copyright N podemos aprender de su resiliencia y su capacidad para superar los obstáculos. No se ha dejado vencer por la adversidad y ha seguido adelante con fuerza y determinación. Además, Demet siempre se ha mostrado cercana y accesible a sus fans.
Atrabu Copyright S de sus redes sociales, comparte momentos de su vida personal y profesional, interactúa con sus seguidores y les agradece su apoyo incondicional. Esa cercanía y autenticidad son cualidades que la hacen aún más querida y admirada por el público. En un mundo donde la imagen y la apariencia son tan importantes, Demet se ha mantenido fiel a sí misma y ha transmitido un mensaje de autenticidad y amor propio. Eso es algo que debemos valorar y celebrar. Así que mientras esperamos a que el amor llegue a la vida de Demet, sigamos disfrutando de su talento y aprendiendo de su ejemplo. Y recordemos que al final del día, lo más importante es ser felices con nosotros mismos y confiar en que el destino nos tiene preparado lo mejor. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño más menos o análisis sobre los deseos amorosos de Demet. Copyright ¿les parece su actitud? ¿Es tú de acuerdo con ella? Du Copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. No se imaginan lo feliz que me hace interactuar con ustedes. Sus comentarios me inspiran y me motivan a seguir creando contenido que les guste y les interese. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo. Recuerden que los quiero un montu superíndice 3N y que siempre estoy aquí para ustedes. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y temas para compartir con ustedes. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta y lo compartan con sus amigos y familiares. Y si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Hagan clic en el botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades. No se arrepentirán. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día lleno de amor y felicidad. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, sean felices y amen mucho. Hasta la superíndice 3 Sima.